¿Habías escuchado hablar alguna vez sobre los OPARTs? Pues bien, este misterioso tema es el que precisamente hoy nos convoca en este emocionante episodio. Hoy hablaremos sobre los enigmáticos objetos que a lo largo de la historia han sido descubiertos y que son datados a través de métodos y técnicas científicas como el carbono 14 y que no deberían haber existido en su tiempo y o lugar. Buenas noches a todos. Bienvenidos otra vez en este momento y en este lugar exacto. No como los OPART que aparecen en donde no deberían, sino que estamos en el lugar exacto para hablar sobre estos temas acá en Enigma Arcano. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal, Pacha? Hola Malcan, ¿qué Hola tal? Hola jóvenes, Pacha, buenas ¿cómo va? noches. Buenas noches. Yo tuve un OPAR hace un momento en mi vaso. ¿Ah, sí? Sí, Listo. ¿Qué cayó ahí? era, era un objeto volador no identificado Ah, que lo ya. acabo de identificar en mi vaso y tiene alas. Qué desgracia. No Qué debería gracia, estar ahí, qué ni gracia. modo. Ni No modo, es debería estar ahí. proteína, Bien. proteína, Pacha. Bueno, Nico, ¿cómo Sí. venimos con el tema de los OPARTs? Los OPARS es un acrónimo, ¿no? Un acrónimo del inglés que significa Out of Place Artifacts, o sea, artefactos fuera de lugar. Aunque no solamente son artefactos que están fuera de su lugar, donde supuestamente no deberían estar, sino que también son objetos que están fuera de su tiempo, ¿no? Son hallazgos arqueológicos, históricos y paleontológicos que, por su complejidad tecnológica, cronológica o contexto geológico, parecen imposibles de encajar en la narrativa y la evolutiva convencional, digamos. La historia nos enseña como que fuera una línea recta y cada vez que pasa el tiempo, los mismos descubrimientos nos Ujú, indican de que nunca fue una línea, digamos, ¿no? Y, exacto. y el mundo Bueno, ha pasado por descubrimientos o redescubrimientos de ujú. cosas que pareciera que ya lo teníamos antes, ¿no? Claro, son objetos que parecen desafiar toda lógica, ¿no? Y que Ujú. parecen salirse de un contexto arqueológico, del lugar y del De un tiempo. contexto histórico, Claro, claro. exacto. Algo que me Este, parece sí, bien interesante ahí, perdón que te corte, es que ujú, eh, mm, o sea, en un principio todos estos famosos OPARTs son, van más pegados como a una especie de conocimiento criptográfico, de objetos misteriosos, mágicos, etcétera, hasta ujú, que la ciencia los reconfigura como ya objetos reales de una época en donde se tuvo un conocimiento que se pensaba que no se tenía, digamos, ¿no? ujú, Entonces, como que eh, el reconocimiento de la ciencia mainstream tarda ujú. mucho en llegar, ¿no? Ok. Pues sí, Es una muy buena explicación esa al nivel científico, digamos, ¿no? Muy al margen de lo que podamos hacer con el carbono 14. ¿No? De datar su antigüedad. Precisamente los lugares donde se encuentran estos OPARs, estos objetos, es lo extraño, porque se supone que en ese lugar, en un X lugar donde aparecen estos objetos, la historia no te muestra un avance tecnológico, Y en algunos que casos, haya, en algunos casos sí, pero en la gran mayoría son cosas que, que ¿cómo pareciera puede estar que esto aquí? hubo hasta viajeros en el tiempo, ¿no? ujú. Exacto, y se mezcla mucho con este tema de los viajeros en el tiempo eh, Y los o viajeros de entre de los universos también. entre universos, como Mm, hablábamos en el anterior programa, ¿no? ujú, ¿Quién te dice que una viajera de Torenza nos vino a dejar una computadora cuántica que ujú. todavía no la desarrollamos bien en esta época O en este del universo, digamos. mundo, en Claro. este, exacto, en este universo? Ujú, ¿No? Entonces puede también darse algo por el estilo. ujú, Pero a ver, los más enigmáticos, los objetos que más nos han llamado la atención, no solo a nosotros, a toda la comunidad
yo creo que ha sido uno de ellos el mecanismo de anticitera. Anticitera o ¿Lo he Antiquitera, antiquitera dicho también bien? le dice. Sí, ¿Lo he dicho bien? Antiquitera. sí. exacto. A Creo ver, que ustedes que saben más de ese. creo que el mecanismo de Antiquitera es el OPART, como les decía hace un momento, que pasa de un plano de objeto mágico para, qué sé yo, saber qué pasa en tu signo zodiacal, de que pensaban que era de otra época que estaba mal posicionado, claro, era todo como muy mágico, muy no sé qué, Que lo y, que pensaban que era que leía las constelaciones. ajá, y ahora pasa a ser un objeto verdaderamente de un descubrimiento arqueológico de ciencia que se usaba en la antigua Grecia, que nadie pensaba que podía haberse realizado en esa época, ¿no? Estamos Eh, hablando del siglo I o II antes de Cristo, digamos, ¿no? exactamente, Ujú. exactamente. Hace unos pocos Antes de Cristo, meses, imagínate. Sí, sí. ¿sí? Hace unos pocos meses, o sea, son 2200 años que tiene de edad ese objeto. Mm. Y hace unos meses se hicieron escaneos al objeto. El mecanismo de antiquitera es una especie de cajita con varios niveles dentro. Ya. Y De bronce. hecho de bronce, que fue Mm. encontrado por unos pescadores de esponjas, ¿no? Estos que se sumergen para sacar estas esponjas en el mar, ¿qué se llama? Antiquitera. El mar de Antiquitera, justo. Eh, y muchos de ellos recuperaban artefactos arqueológicos y los vendían, digamos, ¿no? Encuentran Mm. esta caja y lo mismo pasa, ¿no? O sea, como que sí, es una más hasta que el momento de que pueden empezar a tratar de desarmar, digamos, ¿no? Se dan cuenta Mm. que tiene engranajes. Obviamente no, los científicos es como que engranajes en la antigua Grecia no cuasa, digamos, ¿no? Claro. No tendría por qué haber engranajes en la antigua Grecia hace 2200 Claro, no años. habían relojes, no habían mecanismos de ese tipo, digamos. Claro. No habían catapultas, que digamos que son los primeros objetos que deberían tener un engranaje, Sistema, digamos, ¿no? digamos Un sistema de que poleas. un sistema de poleas que sería lo básico antes de un engranaje, digamos, ¿no? Eh, Exacto. pero, o sea, al momento de que empiezan a ver esto, claro, ya queda como un objeto fuera de lugar, diciendo, esto no debería haber existido hace 2200 años, eh, En y este lugar y en en esa este lugar. época. Ujú. Entonces, claro, se tomó como un objeto místico en un momento, así como decir, la gente, claro, es un objeto que puede haber viajado en el tiempo, pero hace unos meses, más o menos creo que en julio, salieron los resultados del escaneo que le hicieron al mecanismo antiquitera. Y ahí es donde la Ok. realidad es más friki que la Más fricción. cruda. O sea, la realidad es más rara que la ficción, en donde te demuestra que no solamente porque pensaban que en un principio era un calendario, ¿no? Que hacías girar algunas manivelas y te mostraban en qué mes, si estabas en qué mes y en qué estación, digamos, ¿no? Verano, invierno, bla, bla, mientras iba girando unas manivelas. Entonces pensaban que era también algo bastante básico para medir ciertas cosas simples según la posición del sol, digamos, ¿no? Ujú. Ahora, Ya. cuando le hacen el escaneo, descubren que dentro hay engranajes muy pequeños, que estaban destinados para medir diferentes astros. No solamente el Sol y Wow. la Luna, sino otros movimientos de otras estrellas que servían para ubicación, o sea, para que puedas moverte en el espacio, Como un GPS. como un GPS. Entonces vos lo movías y ya te decía en qué momento podías ver la, qué sé yo, la Osa Mayor en verano. Entonces, entonces te estás dirigiendo hacia tal lugar, digamos, ¿no? Mm. Y no solo eso, sino que dentro tenía inscripciones pequeñas, labradas en el bronce, eh, indicando cómo se usa. Entonces, empiezan a O sea, con descubrir manual de usuario más.
o sea, es un objeto de enseñanza, es un objeto de posición astronómica, es un objeto para viaje, también es un calendario que te indica en dónde estás, en el tiempo, digamos, O ¿no? sea, digamos que es un celular moderno, Básicamente, La ¿no? primera Que te da computadora GPS, analógica, digamos. la primera computadora claro, que te da mecánica, claro. GPS, la Mm. hora, la fecha, el tiempo. Sí. Entonces tiene unos pequeños Wow. agujeritos que esos pequeños agujeritos le llaman el anillo del calendario que puede registrar hasta días del año. Entonces, O sea, Ujú. realmente era o bueno, es un objeto muy detallado. mucho. Y obviamente recién se ha tenido la tecnología para hacer ese tipo de escaneo que se le ha hecho con rayos X a un nivel así como muy mínimo y han empezado a reconstruir cada una de las de los engranajes que son parte de la antiquitera. eh, Para, para hacer una réplica. para hacer una réplica, ajá, y como han encontrado este manual de usuario, han estado también tratando de ir reconstruyendo los textos que estaban escritos sobre bronce para leer justamente qué decía, aparte del manual, digamos, ¿no? Entonces, Ujú. eh, es fantástico, es fantástico y Fantástico. Claro. nos cambia la Totalmente. comprensión de cómo se vivía en la antigua Grecia. Espero que Mm. no diga en una de esas inscripciones como lo que hay en las inscripciones de los botes de refrigerante para automóvil, ¿no? Que Ah, sí. dice, esto es un refrigerante, no beber, Claro. No no gire ninguna ingerir. perilla antes de leer esto. Sí. Entonces, Pero qué bárbaro, qué objeto más bárbaro, de verdad. sí, Y seguramente nuestros televidentes lo están viendo en las imágenes. Es realmente impresionante el nivel de detalle que tiene para esa época que supuestamente son 2000 años antes de Cristo. Entonces, o sea, haceme favor, la tecnología de verdad estaba tan avanzada o nosotros éramos o somos tan tontos de creer que nosotros somos la época más tecnológica de la historia de la humanidad. yo creo que mucho de lo que nos enseñan los OPARTs es que no vivimos en una línea recta. No vivimos en En una una línea línea recta, continua de, sino que hay cosas que la necesidad, la inventiva, algunas otras cosas raras que no sabemos, como puede ser viajeros en el tiempo, aliens, lo que sea, han Mm. generado cosas que supuestamente no deberían haber existido, digamos, ¿no? claro. Observaciones que nadie sabe cómo se hicieron, tribus en África que saben dónde está una estrella que ni siquiera pueden ver, pero saben que está ahí, digamos, ¿no? El Este, cinturón de Orión, por ejemplo. exacto, Muchas tribus hablan del cinturón de Orión y de estrellas que sin telescopio no podemos ver, digamos, ¿no? exacto. Pero sabían que estaban Mm. ahí y tienen Ujú. rituales y todo, entonces eh, eso quiere decir que hubo un momento que la tecnología les permitió acceder a ese conocimiento y luego se perdió y se ha convertido en Mm. magia, ¿no? Se ha convertido en magia. Claro. Bueno, pero Y una de las civilizaciones más cercanas, digamos, a esta época, eh, o sea, antes y después de Cristo, no tanto 2000 años, han sido los egipcios. Y dentro de las ruinas, dentro de las esfinges de los egipcios, perdón, esfinges dentro de las pirámides, etcétera, han encontrado otros objetos que están llamados las baterías de Bagdad, Ujú. exacto. ¿no? A ver, ¿qué son las baterías de Bagdad? ¿Son como una batería de litio que podríamos tener ahora en nuestro celular? Son unas ¿Daban baterías, energía? bueno, se cree que son unas baterías, ¿no? Es la interpretación Por la que química que que encontraron se dentro, da, ¿no? claro, por la química, por la forma, por los elementos que estaban cerca, dedujeron que era una batería, ¿no? Y Claro. de hecho funciona como una batería, o sea, han hecho réplicas de esto, han agarrado las piezas de una vasija de barro que tenía adentro como una lámina de cobre enrollada
y otros elementos, y han replicado esto, han hecho que las piezas Han se armado. unan como supuestamente tenían que estar unidas, y ha funcionado efectivamente como una batería, ¿no? Claro, justamente por la Ujú, química, ¿no? O sea, el tema de tener el cobre, que es altamente conductor, y ujú. una, y un, Y un co- ácido, y un digamos, ¿no? componente acídico que Mm, va desde jugo de algún cítrico hasta vino, ujú, puede Claro. generar una corriente eléctrica, digamos, ¿no? claro. Ahora, ¿para qué usarían esa batería? No se sabe, ¿no? Claro, muchos dicen de que por las réplicas, o bueno, por los dibujos que hay dentro de las pirámides y Mm, demás cosas, que estaban dentro efectivamente de estos templos y que servían para iluminar, para poner luminarias, ujú, dar luz a estos lugares, ¿no? Porque ujú, mucha gente cree de que solamente era con espejos, digamos, ¿no? Con el reflejo de la luz del sol para que puedan iluminar los espacios oscuros. Pero, ¿qué pasaba cuando no había luz de ningún tipo? Cuando no había luna, en todo caso, en mm, la noche. ¿Cómo se iluminaban? O se acababa el día a las 6 de la tarde y punto. Ahí murió todo, digamos, porque todo está oscuro. No creo. ujú. La verdad que no creo. Y Claro, he aquí los objetos, ¿no? Que han sido tecnológicamente hechos. Hay sí, unos, hay unos jeroglíficos, ¿no? Donde se ve como una especie de objeto que parece una como bombilla un con un bulbo. Bombilla. filamento, sí. Ujú, Y sí, que sí. también decían, Y han oh, hecho una réplica de eso también. ajá, Y funciona. sí, Y Curiosamente. funciona. Sí. sí, claro, porque lo que dice Spacha, ¿no? Que dentro de los edificios de construcción, de las mega construcciones, ¿no? Que fueron, que era la norma en esa época de los imperios egipcios y en sus diferentes dinastías, ¿no? Mm, Iluminar esos espacios tendría que haber sido toda una hazaña, ¿no? Tener un espacio tan Claro. grande y tener que iluminarlo cuando no hay sol, tendrían que haberse dado manera de cómo iluminar esto sin necesidad de destruir, porque también no hay huellas de hollín, ¿no? En muchos ujú, espacios como las Exacto. pirámides, no hay, claro. y el hollín es porque llevan las antorchas y se quema, ¿no? Mm, Claro. Si no hay eso, ¿cómo iluminaban? Y el tema de los espejos, ¿no? Que está esta teoría de que utilizaban espejos para meter luz dentro de estos, pero eso en el día, en la noche claro. te Además, no hay caes evidencia de eso tampoco, digamos. claro, no hay evidencia de los espejos tampoco. Mm, Eh, Claro. y, Pero y bueno, a ver, y incluso, yéndonos a otro, perdón, dale. cerrando, incluso esto podría haber sido un arma de guerra, literalmente, si puedes generar electricidad y lo enchufas a una, no sé, a una lanza y vas con esto en la espalda y ¡pum!, digamos, lo electrocutas al otro guerrero. Claro, sí. andar con tu vasija de ácido ahí, de jugo Claro, de naranja, Mm, lo enchufas a tu lanza de hierro y ¡puf! y unos toques eléctricos. Claro, Lo- podría haber ah, servido. le desfibrilas el corazón Bueno, ahí. claro. Y bueno, a ver, yéndonos a otros lados, más hacia nuestro reducto latinoamericano, está algo unos objetos que nos llama mucho la atención por su forma, porque tienen forma de avión, del avión que sí. nosotros conocemos actualmente, de Exacto. unos F-14 Tomcat. Sí, Sí, se han encontrado tanto en Egipto como en algunas culturas precolombinas. O sea, hay mucha similitud Sí. en eso, Sí, está en esos objetos de el ave o diferentes pájaro de culturas. Saqqara, por ejemplo, ¿no? el pájaro de esa cara, sí. Sí. Ujú. Y en Colombia, y son datados del 200 antes de Cristo y del 900. Sí. Mira vos. Entre el 1 después de Cristo y el 900 después de Cristo, en la cultura precolombina, digamos. Y Sí, sí. como verán en las imágenes, de verdad parecen aviones fácil, digamos, Mm, pónganle de la Segunda Guerra Mundial, como muy antiguo, ujú. pero para mí tienen más forma de jet que otra cosa. Y curiosamente se han hecho réplicas en tamaño a escala, digamos, ¿no? Más grandes, A escala de estos real, ajá. aviones, tanto del ave de Saqqara o pájaro de Saqqara,
y de estas, bueno, de estas aeronaves precolombinos, y se les ha puesto un motorcito ahí, control remoto, y han despegado, han volado, O sea, Imagínense, sin aerodinámicamente cambiar nada. están, sí, Sí, imagínense están aerodinámicamente bien están hechas. hechos perfectamente para volar. el conocimiento de matemática y el conocimiento De la de la aerodinámica, de qué sé yo, ¿no? sea, Ajá. la matemática la manejaban los egipcios, digamos, ¿no? La matemática la Ujú, Claro, manejaban también los incas, la matemática la manejaban los mexicas, los mayas, eran ujú, civilizaciones que tenían un avance matemático muy alto. En varios aspectos tenían un avance más que los europeos. mm, claro, Eh, sí. y yo creo que obviamente también eh, llegar a la réplica de ciertos, o sea, si quieren volar, o sea, volar como las aves, hay ciertas cosas que a mí me molestan, es que cuando encuentran algo así raro dicen, esto seguramente era para alabar a su dios, el ave, digamos, ¿no? O sea, Cuando claro. tampoco, claramente ves que es un avión. claro, O sea, Y, es un y que avión. encima una réplica a escala pueda volar, o sea, no, Exacto. no O sea, estamos hablando ya ahí de coincidencia, del azar, ta- no. Está hecho para eso. también hay jeroglíficos que muestran que tienen forma de helicóptero, de estos helicópteros Apache Mm, de un específicamente. tanque Entonces, también, sí. tanques, o sea, Mm. y aparte, decimos, bueno, que ha sido un dibujante, un viajero en el tiempo, fue un Malcolm y replicó todos los dibujos ahí si en la vamos, por piedra. ejemplo, al futuro y vemos los dibujos de Leonardo da Vinci, en donde se imaginaba un objeto, un sistema para volar y crea básicamente un helicóptero, digamos, ¿no? Mm, Entonces, Leonardo da Vinci básicamente hizo un helicóptero, hizo un tanque también, o sea, Hizo un ideó tanque. cómo hacer un Exacto. tanque. eh, una persona con los conocimientos adquiridos que puede tener en la construcción, en el arte, en la matemática, y sabemos que en estas, bueno, en todas las civilizaciones humanas, los científicos o las personas creativas y curiosas eran considerados muy importantes, digamos, ¿no? Porque Leonardo da Claro. Vinci no hacía otra cosa que crear y dibujar y ese era su La trabajo, digamos, ¿no? inventiva. Y así Claro, tenemos no un montón. molesten al maestro Da Vinci porque está pensando, digamos. En los incas, en los mayas y demás, estaban también estas personas, solamente que gracias al gran registro que hicieron los europeos cuando llegaron acá, no conocemos a Ujú. ninguno, digamos, ¿no? Eh, Exacto. incluso, claro, de los árabes conocemos más, digamos, ¿no? O sea, el famoso Baldor, digamos, ¿no? Que está escrito por el cubano que se basó en el ¿cómo se llama? Al-Jurazmi, Al al, Juráismi, y por nada más odiamos a ese sí. turbante, a Y, esa forma de está- dibujo. sí, que claro, o sea, nosotros lo aprendemos de directamente un temático del Medio Oriente, digamos, ¿no? mm, Eh, Claro, entonces yo creo que hay todos estos conocimientos que tenemos ahora, que no son de ahora, son de hace mucho tiempo, nos indican que han habido descubrimientos anteriores a lo que nosotros conocemos, pero que tal vez no fueron no tuvieron tanto éxito porque tal vez no tenían materiales, que creo que eso es claro. el gran boom para nosotros ha sido materiales, ¿no? El vidrio, el plástico, el manejo de esos materiales ha hecho que sea fácil de crear objetos que antes no lo podías hacer con piedra o con madera, digamos, ¿no? O bueno, o con Que se metal, digamos, supone, ¿no? que se supone que en esa época era así, que no Claro. tenían esa tecnología para manejar estos elementos. Ahora, si Pero vamos Tecnología. a yéndonos tecnología, ajá, a la tecnología, sí, sí, de hecho recuerda a mis hijos. pero si vas Eh, a Tiahuanaco y ves cómo están ajá, cortadas las piedras en Pumapunku, también te hace ajá, pensar y decir, estos no estaban con un cincel dándole a la piedrita, digamos, ¿no? Claro. imposible, o sea, son Además, orificios que sabiendo, atraviesan, o sea, son orificios que mm, atraviesan toda una piedra que pesa más de 7 toneladas, o sea, Sí. Ahí mismo, una piedra.
hace unos 2 años fui ahí a Pumapunku y vi la pared que está tirada, Ajá, que aparenta ser una de las paredes que tenían con forma de H sin terminar, que está puesta ahí, y que tiene unas marcas de corte. O sea, tiene como ajá. unos rayones, así como que hay una herramienta que estaba cortando y de pronto dejaron y no De lo terminaron. cortar, Pero Mm. claro. se nota que algo utilizaban Y te para fijas que son perfectas, perfectas formas como si fueran de Lego, claro. las H's, y hay otras piedras en otra forma que perfectamente calzan como para armar algo, digamos. Y Y hace unos años, las piedras no son de ahí, claro, son... no son Exacto. de ahí, Las son canteras Ahora, otras están. piedras. ahora hay algo bien Ajá, interesante que mostraron la otra vez, que fue que creo que era británico, un científico británico, no sé si era británico o estadounidense, que examinó la química, la constitución química de las piedras de Pumapunku, Ujú. y se dio cuenta que tienen un contenido que él consideraba como concreto. O sea, no era piedra, sino que era era concreto. claro, una elaboración específica, y encontró un material orgánico, no piedra, un Ujú. material Ujú, que podía ser encontrado cerca de los lagos de esa época, digamos, ¿no? Que es como un Mm. alga, y ese alga sirve ya, ok. para generar el proceso de endurecimiento. Para Mm. acelerar el proceso de endurecimiento. Entonces es muy probable que ellos que hayan hecho los moldes y vaciaban Claro. y hacían, por eso que todas las piedras son iguales y por eso encastran perfecto. Son sus piezas de Lego Exacto. Y ahí. son varias piezas iguales. Entonces, Mm. sí, o sea, es difícil que puedas replicar algo exactamente igual a no ser que tengas un molde. Exacto, O sea, eso es lo que nos pasa ahora. A no ser que tengamos una máquina de láser, exacto. ¿no? Sí, Mm. sí. Esos agujeros que dices, o sea, no podías hacer si no fuera con un taladro con punta de diamante, digamos, ¿no? Ahora, si la roca estuviera Exacto. blandita y le pasas un tubo, Claro. Mm. Y bueno, yo recuerdo que en los años 80 había un tipo que fue a la tele y que mostró la forma de cómo amasaban, el secreto de amasar la piedra en vivo. Y de ahí el tipo desapareció después de haber mostrado eso en la televisión abierta. Ujú. Y desapareció el tipo de la televisión O y lo nunca más supieron de desaparecieron. él. aparecieron los hombres O de negro. desaparecieron. Ajá. Porque el tipo puso una piedra, entonces todos vieron que era una piedra. Y el tipo en la tele agarró la piedra, le echó no sé qué cosa, digamos agua, por decir algo, y empezó a amasar y la amasó como si fuera una plastilina. Como si fuera una plastilina, Como de le hizo la forma Popsicol, que él digamos. quería. Ajá, y de ahí, tac, otra vez era piedra. O sea, y Claro, qué después curioso. de eso lo desaparecieron al personaje. Son Mm. cosas que suelen pasar, ¿no? Pero bueno, Ujú. Especialmente si ese muestras los científico te cuento secretos. que ha mostrado químicamente cómo podrían haber hecho ese concreto, así que ahí está, Ujú. Ahí yo creo que está, es muy, muy claro. posible, digamos, ¿no? Ujú. Después que tenemos Bueno, el ahora martillo, para ¿no? no olvidarnos de los gringos, Martillo Thor. para no olvidarnos de los gringos, porque los gringos van a decir, ay, a nosotros no nos llaman, nosotros somos importantes. El Se ha martillo de Thor. encontrado un martillo, ¿no? El Sí. martillo de Thor. El martillo de London. Hammer of El martillo London, de London. Ah, Texas. yo pensé que era el Millionaire. En Texas Creo le que dice. ese fue el primer OPART que yo me recuerdo haber leído en algún momento, Mm. porque, claro, decían, esto no puede estar metido dentro de la piedra, digamos, ¿no? Porque o sea, la piedra se forma, pero se forma hace miles de años, digamos, ¿no? Miles de años. Y si Claro, no me equivoco, y hay estratos, ¿no? Y Claro, de acuerdo a claro, esos estratos es que los arqueólogos pueden darse cuenta de qué época pertenece, digamos. y esta es del Cretácico. Mm. Eso quiere decir que ha sido hace más de 100 millones de años. claro. Ujú. Ahora, O sea, ¿qué hacía un martillo ahí, digamos? la piedra es difícil de datar, obviamente, porque la piedra es tan vieja como la Tierra, digamos, ¿no? La tierra Y misma, ajá, claro.
Pero como Claro, ahí dice sí. Nico, ahí en los estratos puedes ver en dónde se encuentra para más o menos tener una idea Ujú, de... Pero, pero es muy difícil de datar. O sea, lo más fácil es que daten la madera del martillo, digamos, ¿no? Ok, ujú. o el metal del martillo, Sí, o sea, es que el metal del que estaba hecho el martillo. el metal es tierra. Claro, pero se sabe de en qué época más o menos Claro. se ha O sea, empezado a trabajar con el acero o y con el bronce, aleación, etcétera. la aleación del martillo y todo eso indica que es un objeto probablemente del siglo XIX. O sea, digamos casi, cuasi actual. O Claro, sea, Ujú. imagínate, o sea, y eso estaba hace 100 millones, en una piedra de hace 100 millones de años. ¿Cómo puedes explicar eso? Como dice Nico, un viajero en el tiempo. Mm. eso, Viajero en el tiempo. o tal vez Mm, pasa lo mismo que las piedras de Pumapunku, ¿no? Eh, de alguna manera hay un concreto que se endurece y parece piedra, pero no es piedra, digamos, ¿no? Claro. Y avanzando, a mí me encanta, por ejemplo, la película de Indiana Jones donde muestra las calaveras de cristal. ujú. Me encanta esa película, me encanta, pese a que no lo veo tan bien a mi querido Indiana Jones, Ya, pero ya el abuelo. yo pensé que era chiste, digamos, ¿no? Y de verdad existen. Sí, Nico, ¿qué nos puedes decir? son calaveras de cristal precolombinas. Son aproximadamente unas 13 que han sido encontradas en diferentes lugares de Centroamérica y por ahí, ¿no? Es, Wow. Sí, aparte, son, el pero son, o material, ¿no? sea, calaveras hechas enteramente de cristal y que, No bueno, no tienen deberían unión. existir porque están talladas tan perfectamente que incluso hoy en día nos costaría con la tecnología actual replicarlas, digamos, ¿no? Es tan interesante que yo he visto igual el tema de que hablan de información, digamos, ¿no? Porque Mm, el cuarzo tiene la posibilidad de guardar información, que ujú, nuestros Claro. procesadores que tenemos ahora, además, utilizan también, digamos, ¿no? ujú. El material, digamos, ¿no? De cuarzo para funcionar. Entonces, ¿cómo podría activarse? Que también era eso, ¿no? ¿Qué pasa si que decían que Claro. con Indiana Jones hay que juntar todas las calaveras y se van a activar con un ¿Qué láser y... mecanismo hay para Ajá. activar esto y que nos dé la información que necesitamos? Pucha, no, realmente es un tema sumamente apasionante, como todos los que tocamos en los programas de Extreme Art, pero Ujú, el tiempo es nuestro principal enemigo, pese a que hablamos del tiempo aquí y de los OPARs. No quiero que sea un OPART nuestro programa y esté guardado en cualquier lugar o aparezca en una piedra de hace 100.000 años. ujú, Lo que es cierto es que si a ustedes les ha gustado nuestro programa, si tienen datos de los que nosotros ya hemos tomado en cuenta o nuevos o parts, porque tenemos todavía unos cuantos, pero nos han quedado ahí en el tintero, escríbanos, denos sus comentarios, si les ha parecido interesante, si no les ha gustado, también díganos, porque eso nos hace crecer como programa. No se olviden que estamos en Canal Cristal de televisión, en HD, en el canal 2.1 y en Cotas Cable en el canal 18 a nivel nacional. Muchísimas gracias por vernos. Nico, muchísimas gracias por haber traído Gracias nuevamente a ti, este tipo Pacha. de temas. Y Ujú. Malcan, muchas gracias porque siempre tu opinión es de la más analítica y nos haces tocar la realidad de las cosas. Así que amigos, muchísimas gracias a ustedes. Yo soy su amigo Pacha y nos vemos cuando el misterio nos convoque.